Ahora vamos a sumergirnos en la historia. Soy Kalin, tengo 32 años y vivo en las afueras, justo a las afueras de Portland, Oregón. Llevo trabajando como manitas más de una década, arreglando cosas, instalando, reparando, parcheando, prácticamente lo que la gente necesite. Antes me esforzaba mucho, aceptaba cualquier trabajo que pudiera concebir solo para salir adelante, pero en los últimos años me he ganado una buena reputación. Ahora puedo elegir los trabajos que quiero. Ya no trabajo por desesperación, trabajo porque me gusta. Tengo mi propio sitio, no es nada lujoso pero es mío. Una calle tranquila, buenos vecinos. En general, mi vida es bastante estable. Estuve casado una vez, pero nos separamos hace unos 3 años. Simplemente nos cansamos el uno del otro, sin dramas. Simplemente dejó de funcionar. Tenemos un hijo de 5 años, Max. Vive con ella, pero yo lo veo todos los fines de semana y nunca me lo pierdo. Es mi mundo. Aún así, una vez que termina el fin de semana, vuelvo a estar solo, y sí, supongo que esa es la parte que a veces me pesa, el silencio, la falta de alguien con quien volver a casa. No me siento solo todo el tiempo, pero mentiría si dijera que no echo de menos compartir las cosas con alguien. Pero bueno, así es la vida. De todos modos, esta historia empezó un martes. El tiempo era suave, no demasiado frío. Estaba revisando en el móvil una lista de trabajos pendientes mientras tomaba café en la furgoneta. Uno me llamó la atención, un trabajo de reparación en un barrio nuevo, cambiar 2 lámparas del salón y montar una tele de pantalla plana en la pared. El precio, $500. No debería llevarme más de 2 o 3 horas. Dinero fácil. Pulsé aceptar y llamé al número que aparecía. Me contestó una mujer, voz tranquila, educada, parecía joven. Me dio la dirección y dijo que estaría en casa todo el día, así que acordamos que pasaría sobre las 10 para ver el espacio antes de empezar. Cuando llegué, vi la casa enseguida, césped cuidado, revestimiento moderno, un porche bonito con una silla colgante. Buen sitio. O lo había comprado hace poco o lo mantenía en perfecto estado. Cogí mi portapapeles y llamé a la puerta. Abrió al segundo, pelo castaño recogido, facciones suaves, quizá a finales de los 20 o principios de los 30. Llevaba sudadera y vaqueros, informal pero arreglada. Se llamaba Marley. Hola, debes de ser Kalin, dijo sonriendo y apartándose para dejarme pasar. Su voz me resultó familiar, era sin duda la del teléfono. Sí, soy yo. Solo vengo a ver el espacio y lo que hay que hacer. Me llevó al salón explicando lo que quería. La habitación era espaciosa y luminosa, con grandes ventanales y muebles sencillos. Las 2 lámparas viejas del techo necesitaban un cambio, y una tele nueva, aún en su caja, estaba apoyada contra la pared. Esa es la que necesito que montes, señaló. He comprado el soporte, está ahí. Perfecto, no habrá problema. Voy a por mis herramientas y empiezo. La mayoría de clientes me dejan trabajar a mi aire, se ponen a hacer llamadas, cocinar, ver la tele, pero no Marley. Desde el momento en que volví con la caja de herramientas, se quedó cerca. No de forma incómoda, pero sí claramente interesada. ¿Cómo sueles anclar una tele así? ¿Depende de lo que haya detrás de la pared? Preguntó con los brazos cruzados. Exacto, respondí. Primero usaré un detector de vigas para asegurarme de fijarla en la estructura, el yeso solo no aguanta esto. Asintió, realmente atenta. Tiene sentido. A mí me daría miedo hacerlo sola. Te sorprendería la de gente que lo intenta, dije riendo. Y que acaba llamando a alguien como tú cuando se les cae al suelo, ¿no? Más o menos. Seguimos hablando mientras trabajaba. Era fácil conversar con ella, curiosa pero sin ser pesada. Me preguntó por las herramientas, cómo se hace el trabajo eléctrico, cómo aprendí el oficio. Le conté que de pequeño arreglaba cosas en el garaje de mi padre y que acabé convirtiéndolo en un trabajo después de cansarme de las oficinas a los 20 y pocos. ¿Y te gusta? Preguntó. Me encanta. Trabajo con las manos, hago mi propio horario y evito la política de oficina. Difícil de superar. Ella sonrió. Pareces alguien que disfruta con lo que hace. Eso es raro.
Apreté el último tornillo de la primera lámpara y la miré. Me ha costado llegar hasta aquí, pero sí, lo disfruto. Cuando pasé a la tele, ella se trajo una silla para quedarse cerca. Y no me molestaba. Preguntaba cosas inteligentes, tenía algo, tal vez la forma en que observaba o la energía que había en la sala. Sutil, pero sentía que no era un trabajo cualquiera. A mitad de montaje, me trajo un vaso de agua sin pedírselo. No es raro que los clientes sean amables, pero la forma en que me lo dio, con una calidez suave en la mirada, me hizo detenerme un instante. He pensado que quizá te vendría bien, dijo sonriendo. Gracias, respondí, limpiándome las manos antes de coger el vaso. Se sentó en el borde del sofá, todavía mirándome trabajar. ¿Nunca te aburres de hacer esto una y otra vez? La verdad es que no. Cada trabajo es distinto a su manera, y me gusta el ritmo. Algunos necesitan silencio para pensar. Yo, perforar y alinear cosas rectas es lo que me despeja la cabeza. Ella sonrió mirando sus manos. Suena bien, tener algo que te haga sentir en calma. Asentí y volví al soporte de la pared. ¿Y tú? ¿A qué te dedicas? Vaciló, como dudando cuánto contar. Trabajaba en marketing, en agencia. Jornadas largas, plazos cortos. Lo dejé hace un año. ¿Quemada? Sí, y cansada de percibir clientes a los que no les importaba nada. Ahora hago algo de freelance desde casa. Lo justo para vivir. Hubo un silencio breve, no incómodo, sino reflexivo. Terminé de taladrar el último agujero y comprobé que el soporte estaba nivelado. Lo estaba. Mientras sacaba la tele de la caja, ella se levantó y fue a la ventana, con los brazos cruzados de forma relajada. Mi exmarido no creía que necesitara una carrera, dijo en voz baja. Decía que perdía el tiempo con tonterías creativas. No supe qué decir al principio, pero vi que no buscaba lástima, más bien necesitaba decirlo en voz alta. Suena a todo un motivador, dije con una media sonrisa para aligerar el tono. Eso le sacó una pequeña risa. Eran muchas cosas. ¿Os divorciasteis hace poco? Casi 3 años ya, respondió aún mirando por la ventana. Es curioso cómo pasa rápido el tiempo cuando intentas olvidar algo. Me detuve y la observé. Su postura no era dramática, no había lágrimas ni dolor visible, solo un peso tranquilo en su forma de estar. ¿Tienes hijos? Pregunté. Le pregunté. Ella negó con la cabeza suavemente. No. Lo intentamos, pero nunca pasó. Él me culpó a mí, yo me culpé a mí misma, pero al final creo que el verdadero problema fue que no nos queríamos como deberíamos. Me apoyé contra la pared dejando que el silencio se asentara. He estado con suficiente gente como para saber cuando alguien está intentando procesar algo, no solo hablar. Yo tengo un hijo, dije por fin. Tiene 5 años. Pasa los fines de semana conmigo. No siempre sé lo que hago, pero estoy ahí. Eso cuenta para algo, espero. Ella se giró, apoyándose ligeramente contra el marco de la ventana. Sí que cuenta. Durante unos segundos nos quedamos mirándonos, no de una forma cursi o romántica, más bien como dos adultos que han pasado por la vida y lo reconocen en silencio. Volví a la tele, la alineé con el soporte y empecé a fijarla. Ella se acercó un poco más, otra vez con los brazos cruzados. No pensé que te contaría todo eso, dijo con una risita nerviosa. Normalmente no lo hago con desconocidos. Creo que ya no somos desconocidos, respondí sin pensarlo. Ella me miró. No, supongo que no. Apreté el último tornillo, me aseguré de que la tele estaba bien sujeta y me aparté para que la viera. Ahí lo tienes. Firme, centrada y lista para un maratón de Netflix. Ella sonrió. Perfecto, gracias. Empecé a guardar mis herramientas mientras ella permanecía cerca. Justo cuando iba a coger el último destornillador, lo dijo. ¿Puedo preguntarte algo? Preguntó en voz baja. Claro. Vaciló lo suficiente como para que la mirara. ¿Crees que merezco ser feliz? Parpadeé. No era una pregunta casual, no era de esas frases retóricas que se sueltan para hacer conversación. Lo decía en serio. Buscaba algo real, tal vez validación, o quizás solo quería que alguien la mirara a los ojos y le dijera lo que ella no podía decirse a sí misma.
No me apresuré a contestar. Me quedé de pie unos segundos, asimilando su expresión. No sé todo lo que has pasado, dije despacio, pero desde donde yo lo veo, sí, creo que sí. Me miró, los ojos un poco más brillantes que antes, y asintió una vez, sin dramatismo, solo lo suficiente para decir gracias sin palabras. Terminé de recoger en silencio, no un silencio incómodo, sino uno lleno de algo nuevo, como si ambos hubiéramos reconocido algo que no habíamos dicho antes. Al caminar hacia la puerta con la caja de herramientas, ella me siguió. Gracias de nuevo, Kalin, dijo en voz suave, por todo. Solo fue una reparación sencilla, respondí. Sonrió levemente. Quizá no tan sencilla. Los días siguientes fueron tranquilos. Seguí trabajando, ocupado con otros encargos, pero no podía dejar de pensar en ese momento. En cómo me preguntó si merecía ser feliz, en el tono de su voz, en la mirada en sus ojos. No fue coqueteo, ni una prueba. Se sintió honesto, crudo, como algo que llevaba guardado mucho tiempo y por fin soltó. Normalmente, paso página de un trabajo en cuanto lo termino, entras, lo haces, cobras y al siguiente. Pero con Marley fue distinto. Había un peso en ella que se me quedó, pero también una ligereza debajo, como alguien que solo necesita una tregua en medio de la tormenta. Para el jueves, me encontré más de una vez con el dedo sobre su contacto en el teléfono. No quería que pareciera que cruzaba una línea, al fin y al cabo, era una clienta. Pero entonces recordé cómo me miró cuando respondí a su pregunta. Había algo real ahí, y no podía ignorarlo. Así que envié un mensaje. Hola Marley, espero que tus nuevas luces y la tele sigan firmes. Si el domingo por la tarde estás libre, todavía me encantaría tomar ese café. Sin presión. Pulsé enviar y dejé el teléfono. No pasaron ni 5 minutos. Marley, me encantaría. Hay un sitio tranquilo cerca del parque, en Maple Street. 18. Simple. Casual. No voy a mentir, el corazón me dio un salto. Llegó el domingo y aparqué frente a la cafetería 15 minutos antes. Soy así, siempre llego antes a todo. Me senté en la terraza, pedí un café y esperé. Era uno de esos lugares con luces colgantes y sillas desparejadas, nada lujoso, pero acogedor. Ella llegó puntual, vaqueros, abrigo verde oscuro, el pelo suelto esta vez. Se la veía cómoda y tranquila. Hola, dijo sonriendo al sentarse. Hola, respondí. Me alegra que hayas venido. Le trajeron el café y, durante un momento, bebimos en silencio, ajustándonos al cambio de contexto. Ya no era un trabajo, era otra cosa. Casi no vengo, dijo al rato. Ah, ¿sí? Pregunté. No porque no quisiera, aclaró enseguida. Quería, pero no estaba segura de si estaba lista para nada. Asentí. Lo entiendo. La verdad, yo tampoco estaba seguro de si debía preguntar. Ella me miró de lado. ¿Por qué lo hiciste? Me eché un poco hacia atrás, eligiendo las palabras. Porque me hiciste una pregunta que se me quedó grabada. Y no sé, sentí que había algo más ahí y quería saber qué era. Marley bajó la vista hacia su taza, pasando un dedo por el borde. Hay mucho más, pero me he vuelto buena ocultándolo. Entonces quizá empecemos con un poco, dije. No me debes nada. Respiró hondo. Estuve casada 6 años. Nos conocimos jóvenes, demasiado jóvenes, probablemente. Al principio él era encantador, hacía grandes promesas, decía que le encantaba que yo fuera creativa, apasionada, ambiciosa. Pero después de casarnos, todo eso empezó a molestarle. Quería que me calmara, que dejara de esforzarme tanto. Decía que mi ambición le hacía sentir que él no era suficiente. No la interrumpí, solo escuché. Yo trabajaba muchas horas porque creía en lo que hacía, y él creía en la comodidad, en quedarse pequeño. Empezó a engañarme. Lo descubrí a los 2 años. Me quedé de todos modos, pensé que podía arreglarlo. Ya sabes cómo termina esa historia. Sí, dije en voz baja, lo sé. Ella me miró. Han pasado 3 años desde que nos separamos. He salido con alguien de vez en cuando, pero nada serio. Cada vez que creo que algo podría crecer,
se apaga o está construido sobre algo que no es real. Y empecé a preguntarme, tal vez soy demasiado, o tal vez perdí mi oportunidad. No has perdido nada, dije sin pensarlo. Simplemente no has conocido a alguien que lo vea todavía. Sus ojos se dirigieron hacia mí un instante, como si estuviera decidiendo si creerlo o no. ¿Y tú? Preguntó. ¿Cuál es tu historia? Me reí por lo bajo. Con voz suave, dije que no era una historia tan pesada, pero tampoco perfecta. Me casé a los 25, y un año después nació Max. Es lo mejor que he hecho en mi vida, sin duda. Pero el matrimonio fue tranquilo. No había peleas, pero tampoco pasión. Al final éramos más como compañeros de piso que como pareja. Ella fue la que se fue primero, y no la culpé. Creo que los dos estábamos esperando que alguien lo dijera en voz alta. Marley asintió despacio, como si entendiera demasiado bien esa sensación. Supongo, añadí, que me he centrado en el trabajo y en ser padre, y en algún momento olvidé lo que se siente al ser visto por alguien. Esa última frase quedó flotando entre nosotros. Ella alargó la mano y me tocó la mía, solo un segundo. Pues ahora te ven, dijo suavemente. No me moví, no dije nada. Solo mantuve su mirada un momento. No era una cita, al menos no en el sentido tradicional, pero cuando salimos de aquella cafetería supe que algo había cambiado. No hicimos planes, no hablamos de qué era esto. Solo nos quedamos de pie fuera, en el aire fresco de la noche. Te acompaño hasta el coche, me ofrecí. Ella sonrió. Gracias. Su coche estaba aparcado al final de la calle. Caminamos sin decir mucho. Cuando llegamos, abrió la puerta y se volvió hacia mí. Esto ha sido muy agradable, dijo. Lo ha sido, coincidí. Me alegro de que me contestaras al mensaje. Yo también. Hubo un momento, un segundo más largo de lo normal, ese en el que te preguntas si deberías inclinarte o marcharte. No lo hice. Solo la miré y dije: Buenas noches, Marley. Buenas noches, Calin. Y me marché. La semana siguiente pasó más despacio de lo normal. Me mantuve ocupado con trabajos, la mayoría pequeños, pero mi cabeza no estaba del todo en ello. Me sorprendía pensando en Marley en mitad de poner una bisagra o conduciendo al otro lado de la ciudad para tapar un agujero en la pared. Ese café había cambiado algo. No parecía solo una conversación agradable, sino el inicio de una conexión que no me había permitido esperar desde hacía mucho tiempo. No nos escribimos mucho esa semana, solo unos cuantos mensajes cortos, un ¿cómo estás?, alguna broma, nada intenso. No quería forzar nada demasiado rápido, y por la forma cálida pero prudente en que ella respondía, intuía que sentía lo mismo. Pero el espacio entre nosotros no se sentía como distancia, sino como dos personas averiguando si dar el siguiente paso. Entonces llegó el sábado. Acababa de terminar un trabajo por la mañana, cambiando unas baldosas de baño, y estaba en casa comiendo algo tarde en el porche cuando su nombre apareció en la pantalla del teléfono. Marley, loca idea. Llámame cuando puedas. La llamé al instante. Contestó al segundo tono. Hola, dijo, con una voz ligera pero insegura. Vale, esto va a sonar impulsivo. Me gusta lo impulsivo, contesté, dejando el plato a un lado. Se rió con un punto de nerviosismo. Tenía este viaje reservado desde hace meses. China, una semana. Siempre he querido ir. Iba a ir con una amiga, pero se echó atrás a última hora. Vale, dije despacio, ya intuyendo a dónde iba. Y estaba aquí pensando, no quiero ir sola. Llevo años posponiéndolo y por fin compré el maldito billete. Iba a cancelarlo, pero luego pensé, ¿y si no? ¿Y si simplemente lo preguntaba? Hubo un segundo de silencio. Calin, continuó. ¿Vendrías conmigo? Me quedé quieto, no por duda, sino por sorpresa. No me lo esperaba. Nos conocíamos desde hacía menos de un mes, habíamos salido solo una vez, pero la idea no me asustaba. Me entusiasmaba. ¿Cuándo sale el vuelo? El lunes por la noche. Vale. ¿Vale como que lo vas a pensar, o vale como que vienes? Vale como que sí, que voy. Soltó un suspiro que casi sonó a risa incrédula. ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué no?
Y así, algo volvió a cambiar. Liberé mi agenda de la semana, hice una pequeña maleta y saqué el pasaporte del cajón en el que no lo tocaba desde hacía más de 2 años. Max estaría con su madre toda la semana, y yo no había tenido vacaciones en mucho tiempo. Nos encontramos en el aeropuerto el lunes por la tarde. Ella ya estaba en la puerta de embarque cuando llegué, sentada junto a la ventana, con la maleta de mano a sus pies. Se levantó al verme, con los ojos brillando de una forma que me tranquilizó al instante. ¿De verdad lo hiciste? Tú preguntaste. El vuelo fue largo, 12 horas directas a Pekín, pero hablamos durante la mayor parte, de todo y de nada. Familia, trabajo, infancia, comidas favoritas, sueños de viaje. Ese tipo de conversación que fluye de forma natural cuando estás atrapado en un avión a 10.000 metros sin distracciones reales, solo el otro. Al aterrizar era de mañana. La ciudad estaba viva, bocinas, aire espeso, movimiento por todas partes. Marley lo tenía todo planeado, no era de improvisar. Nos registramos en un hotel tranquilo, escondido en una calle estrecha. Nada lujoso, pero limpio y con encanto. 2 camas. Ella notó mi mirada y sonrió de lado. Mantengámoslo simple. Por supuesto, respondí con la misma sonrisa. Ese primer día visitamos el Templo del Cielo, recorrimos los callejones estrechos de Unutong, probamos comida callejera cuyos nombres no podíamos pronunciar. Marley estaba en su elemento, curiosa, abierta, emocionada. Vi un lado de ella que no había visto en casa, una mujer que no solo quería existir en silencio, sino vivir con fuerza, no de forma estridente, sino plenamente. El segundo día caminamos por una sección menos concurrida de la Gran Muralla. La observé subir los peldaños irregulares delante de mí, el viento despeinándole el pelo, riéndose cuando casi tropezó con una piedra suelta. «Esto es una locura», gritó, girándose hacia mí. «No puedo creer que esté aquí». «Yo tampoco», dije alcanzándola, «pero me alegro de que estemos». Nos sentamos en el muro un rato, bebiendo agua tibia embotellada y recuperando el aliento. Fue entonces cuando se volvió hacia mí. «¿Sabes? Casi no envío ese mensaje. Estuve 1 hora sentada en mi cocina intentando decidir si estaba loca». «Puede que lo estés», dije, «pero me alegra que seas del tipo de locura correcta». Me dio un codazo en el hombro. «Tú tampoco estás tan mal, Kalin». El resto de la semana pasó como un sueño. Cogimos trenes a Hangzhou y Suzhou, navegamos en barcas por canales antiguos, visitamos jardines que parecían pinturas. Cada noche hablábamos hasta que se nos cerraban los ojos, a veces en el vestíbulo, otras en la acera, pero nunca cruzamos una línea. Ni una vez. Y eso lo hacía sentirse más real. La 6ª noche nos sentamos en una casa de té escondida en un callejón tranquilo de Chengdu. Era tarde, y una lluvia suave golpeaba los cristales. Ella parecía cansada pero satisfecha, en paz de una forma que no le había visto antes. «Nunca me he sentido tan cerca de alguien a quien apenas conozco», dijo en voz baja, sosteniendo su taza entre las manos. «No creo que el tiempo decida eso», respondí. «A algunas personas las conoces durante años y nunca te ven, otras solo necesitan un momento». Ella asintió. Dejó la taza sobre la mesa lentamente. «No quiero que esto termine cuando volvamos a casa», dijo. «Yo tampoco». No nos besamos, no hubo música dramática sonando de fondo, solo un acuerdo silencioso entre 2 personas que por fin habían salido del modo de supervivencia y habían entrado en algo mejor. Esa noche volvimos al hotel bajo un paraguas, y por primera vez en años me sentí completamente en paz. Volamos de regreso a Estados Unidos el lunes siguiente. El vuelo de vuelta se sintió diferente. Hablamos menos, pero no porque algo hubiera cambiado, sino porque era ese tipo de silencio que solo llega después de pasar tanto tiempo juntos, cuando ya sabes lo que está pensando la otra persona. Hay un consuelo en el silencio cuando la conexión es real. Cuando aterrizamos, compartimos el mismo taxi hasta su casa. Era a última hora de la tarde, el cielo suave y pálido, esa luz intermedia justo antes del atardecer. El conductor aparcó junto a la acera y, por un momento, nos quedamos sentados sin movernos. «Esta es la parte en la que normalmente entro y hago como si nada hubiera pasado»,
dijo Marley medio en broma. ¿Y eso es lo que quieres hacer? Pregunté. No respondió de inmediato. Se desabrochó el cinturón y me miró, como buscando algo detrás de mis ojos. No, no lo es. Se inclinó y me besó en la mejilla. No fue rápido, ni tampoco romántico, fue más bien como una promesa. Mándame un mensaje cuando llegues a casa. Te llamaré, dije. Sonreímos y ella salió. La vi caminar hasta su puerta y, en un instante, estaba dentro. El trayecto de vuelta a mi casa se sintió irreal, como despertar de un sueño que, de alguna manera, te sigue al mundo real. No dejaba de pensar en todos los pequeños momentos del viaje, la forma en que miraba a los artistas callejeros como si le estuvieran contando algo, como se quedaba callada al pasar junto a familias con niños, como decía gracias cada vez que le daba algo, aunque fuera solo una servilleta o un paraguas. Llegué a casa, saqué algunas cosas de la maleta, me quedé de pie en medio de la cocina unos 5 minutos, hasta que finalmente la llamé. Hola, contestó casi de inmediato. Ya estoy en casa, dije. Yo también. Ninguno de los dos sabía muy bien qué decir después. Hubo una pausa, pero no de incomodidad, sino de esas en las que ambos saben que es el momento en que algo puede quedarse en un recuerdo o convertirse en algo real. Así que, con cuidado, pregunté. ¿Y ahora qué? Guardó silencio un instante y luego dijo. Pues estaba pensando que podría preparar algo de cenar este fin de semana, algo sencillo, y quizá podrías traer a Max. Eso me detuvo, no de mala manera, sino con un peso importante. ¿Estás segura? Pregunté. Quiero conocer a la persona más importante de tu vida. Si esto es real, y creo que lo es, quiero formar parte de todo, no solo de los viajes o de las conversaciones ligeras. De todo. Solté un suspiro lento. De acuerdo. Sí. Iremos. Y así fue. Ese sábado llevé a Max. Al principio estaba tímido, típico de un niño de 5 años, pero Marley no intentó forzar nada, simplemente le dejó su espacio. Tenía zumos preparados, macarrones con queso caseros, y hasta lo dejó sentarse en la encimera mientras cocinaba. Al final de la noche, él le estaba enseñando a contar hasta 110, y ella reía como si lo conociera de toda la vida. No fue un comienzo espectacular, sin fuegos artificiales, sin grandes discursos. Pero se sentía estable, correcto, como algo sobre lo que realmente podíamos construir. Las semanas se convirtieron en meses. Empezamos a vernos con regularidad, algunos fines de semana con Max, otros solo los dos. Lo tomamos con calma, no por miedo, sino por respeto. Ella vino conmigo a un partido de fútbol de Max en otoño, yo la ayudé a montar estanterías en su oficina en casa, conoció a mi madre en Acción de Gracias. Todo avanzó de forma natural, sin dramas ni confusiones. 3 meses después, me dijo que estaba embarazada. Estaba aterrada. Yo también. Pero aquella noche, sentados juntos frente al test positivo, recuerdo que le dije: lo resolveremos juntos. Y así lo hicimos. Nos casamos la primavera siguiente, en una ceremonia tranquila en un jardín. Nada grande, solo la familia y unos pocos amigos. Max bajó por el pasillo con una cajita de anillos en la mano y la sonrisa más grande del mundo. Marley llevaba un vestido blanco sencillo, yo un traje azul marino. No había nervios, solo calma. De eso hace 3 años. Ahora mismo estoy sentado en el mismo porche donde leí su primer mensaje. El sol se está poniendo. Marley está dentro, acunando a nuestra pequeña June, que acaba de cumplir 1 año. Max está en el jardín intentando enseñar a nuestro perro a atrapar un frisbee. No le va muy bien, pero insiste. Y yo estoy aquí, pensando en aquel día, en ese día sencillo en el que abrí la aplicación, vi un trabajo de $500 y pensé: trabajo fácil, dinero rápido. Fui a hacer una simple reparación, y me fui con una vida completamente nueva. La gente habla del amor a primera vista. Ese no fue nuestro caso. No chocamos como en una película. Nos conocimos, hablamos, escuchamos. Construimos algo despacio, en silencio, con verdad. Y resulta que, a veces, los cambios más grandes de tu vida empiezan con las decisiones más pequeñas.
¿Habría imaginado alguna vez que montar una televisión me llevaría hasta aquí? Ni en 1 millón de años. Pero me alegro de que así fuera.